Hola, a continuación presento el trabajo que lleva por título Efectos de la realidad virtual sobre la marcha y el equilibrio en pacientes con Parkinson, una revisión sistemática. A continuación vamos a desglosar cada uno de los puntos indicados en el índice. Según la definición de la OMS de 2022, el Parkinson es una afección degenerativa del cerebro asociada a síntomas motores y a una amplia variedad de complicaciones no motoras. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer a nivel mundial, así como en personas mayores de 65 años. En España hay entre 120.000 y 150.000 afectados, duplicándose en 20 años y triplicándose para el año 2050. Los síntomas motores se caracterizan por el temblor en reposo, bradicinesia, rigidez e inestabilidad postural. La enfermedad de Parkinson se centra en el síndrome parkinsoniano, siendo el principal la bradicinesia y debe de ir acompañado al menos de rigidez y o temblor en reposo. Una vez que aparecen los síntomas motores, existe ya una pérdida neuronal dopaminérgica del 50 al 80%. Los síntomas no motores se subdividen en las siguientes categorías: sensoriales, digestivos, neuropsiquiátricos, trastornos del sueño y autonómicos. Existen diferentes escalas que nos ayudan a comprobar la evolución de la clínica de la enfermedad de Parkinson, tanto de los trastornos motores como no motores, a nivel cognitivo y neuropsiquiátricos. En esta diapositiva aparecen las más utilizadas. Por ejemplo, la escala de Hoehn-Yahr clasifica la severidad basada en la lateralidad comprometida, así como el compromiso del movimiento, los reflejos posturales y la discapacidad, y se divide en 5 estadios. La escala UPDRS evalúa la discapacidad y el deterioro de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y la escala de síntomas no motores, NMSS, que los agrupa en 9 dominios. No existen pruebas concretas definitivas para su diagnóstico y este se basa en los criterios clínicos, historia clínica, exploración física y neurológica, ya que no existen marcadores bioquímicos que corroboren la presencia de la enfermedad de Parkinson. Para el tratamiento de los síntomas motores se pueden aplicar un tratamiento quirúrgico en función de la etapa en la que se encuentre el paciente. Por ejemplo, se puede utilizar la estimulación cerebral profunda, que transmite impulsos eléctricos a las zonas cerebrales afectadas por la enfermedad y ayuda a controlar los temblores, así como otros síntomas derivados de la ingesta de la levodopa. En la fase primera se puede usar un tratamiento farmacológico o no farmacológico. En el farmacológico, la levodopa es el medicamento más eficaz y potente que existe en la lucha contra la enfermedad de Parkinson, aunque su uso puede provocar complicaciones motoras como discinesias y fluctuaciones motoras. Y el tratamiento no farmacológico se utiliza sobre todo al inicio de la enfermedad, que incluye ejercicio físico, fisioterapia, terapia ocupacional, acupuntura y buena alimentación. En esta diapositiva se puede ver cómo Peñasco Martín define la realidad virtual como una simulación de un entorno real generado por un ordenador, en la que a través de una interfaz hombre-máquina se va a permitir al usuario interactuar con ciertos elementos dentro del escenario simulado. La realidad virtual se puede dividir en 2 conceptos importantes: interacción, que permite al usuario una participación activa en el proceso virtual, e inmersión, que hace sentir al usuario una sensación de encontrarse realmente dentro del entorno virtual. La justificación de este trabajo se debe a la alta incidencia de la enfermedad del Parkinson y a la necesidad de investigar sobre nuevas técnicas de tratamiento como la realidad virtual y observar si son beneficiosas en la recuperación del equilibrio y la marcha en pacientes con Parkinson, y también el tipo de herramientas más eficaces para comprobar dicho beneficio. Como se pueden observar, el objetivo principal de este estudio es analizar la evidencia científica sobre los efectos de la realidad virtual en el equilibrio y la marcha en pacientes con Parkinson. Y como objetivos secundarios, identificar dichas técnicas de realidad virtual e identificar las herramientas más utilizadas para medir la marcha y el equilibrio. En esta diapositiva, siguiendo la normativa PRISMA, se observan las bases de datos del ámbito de la salud y la fisioterapia consultadas para obtener los resultados de la búsqueda para realizar la revisión sistemática. En Medline se realizó la búsqueda principal con los descriptores Thesaurus-MES y los términos en lenguaje natural. Para el resto de bases de datos, esta se adaptó para obtener los resultados correspondientes a cada una de ellas.
Una vez hecha la recopilación, se realizó una búsqueda en abanico a partir de las referencias bibliográficas. La extracción de datos se realizó siguiendo la estrategia PICOS y para la selección de estudios se utilizó la herramienta Ryan. Para este estudio se buscaron ensayos controlados aleatorizados que estudiaran la marcha y el equilibrio en pacientes con Parkinson, donde se aplicaran técnicas de realidad virtual y se comparasen con terapias convencionales y que el rango de edad fuera superior a 55 años. Con las estrategias de búsqueda se obtuvieron un total de 171 artículos, de los cuales se eliminaron 98 por ser duplicados y no se incluyeron otros 65 por no cumplir alguno de los criterios de selección, quedando finalmente 8 artículos para su estudio y valoración. Con respecto a las características de la muestra de los estudios, los sujetos oscilaron entre los 23 y 121. La edad media fue de entre 60 y 75 años. Los hombres fueron mayor número que las mujeres. Se estudió la enfermedad de Parkinson idiopático, con un estadio de Hoehn-Yahr entre 1 y 3, y cuyo tiempo de evolución osciló entre los 6 y los 9 años. En esta diapositiva se puede observar las diferentes herramientas que se han utilizado para medir el equilibrio en los pacientes con Parkinson. En esta otra diapositiva se muestran las 5 herramientas que se utilizaron para medir la marcha. Y a continuación se presentan las intervenciones de realidad virtual utilizadas para los estudios. Para centrarnos en este estudio, nos hemos quedado con los resultados de las 2 herramientas más estudiadas para cada una de las variables. En el caso del equilibrio, las herramientas fueron Sensory Organization Test y Bear Balance Scale. En los artículos de esta diapositiva, con la herramienta SOT se obtuvo una mejora de la integración sensorial a nivel vestibular importante a la hora del equilibrio y la marcha. En el artículo de Yanji, ambos grupos obtuvieron mejorías y aunque el grupo experimental 2 fue mayor, entre los grupos no hubo diferencias significativas. Esto se puede deber a que los principios de entrenamiento del equilibrio en ambos grupos fueron similares. En ambos casos ofrecen métodos para mejorar la capacidad de integración sensorial para la estabilidad postural. En los estudios de Yanji se obtuvieron mejoras en ambos grupos experimentales. En el caso del primer artículo, mejoraron la integración sensorial que ayuda a mantener el control del cuerpo, el equilibrio y la marcha. En el segundo artículo, los autores mencionaron que la mejoría del grupo experimental 1 se puede deber a la retroalimentación virtual que ayuda al paciente a corregirse, ya que requiere de una atención cognitiva que puede activar redes neuronales. En el caso de la herramienta Bear Balance Scale, se puede observar que también se obtuvieron mejorías en el equilibrio. En este caso, tampoco hubo diferencias significativas entre grupos, pero sí se mantuvo la mejoría en el seguimiento. El autor Wen Qian partió de la idea de que la realidad virtual sería más beneficiosa que la terapia convencional, pero en su estudio observó que ambas terapias eran igual de efectivas en los pacientes. Aunque no hubo cambios significativos, a pesar de que el grupo control tiene mayor mejoría, esto se debe a que los 2 programas de tratamiento tuvieron el mismo diseño y llevó a efectos similares. El autor Pompeu se planteó por primera vez el uso de la Wii para estudiar los posibles efectos beneficiosos sobre la actividad motora y cognitiva en comparación con los efectos de la terapia de ejercicios de equilibrio, y en su estudio observó que los resultados obtenidos fueron muy similares al grupo control. En el caso de la marcha, también se observó una mejoría tras la aplicación de la realidad virtual. En este caso, las herramientas más utilizadas fueron Time Up and Go e índice de marcha dinámica. En el caso de la herramienta Time Up and Go, se observan mejoras en los tiempos de respuesta. Las mejoras en el artículo de Yanji de la marcha en ambos grupos fue acompañada de un aumento simultáneo de la fuerza muscular y de la capacidad de integración sensorial que persisten en el tiempo. Como se ha mencionado en el caso del equilibrio, el autor Wen Qian partía de la idea de que la realidad virtual sería más beneficiosa, pero observó en su propio estudio que ambas técnicas eran igual de efectivas en los pacientes. En cuanto a la herramienta de índice de marcha dinámica, en el artículo de Pachaglia se observa que la realidad virtual mejoró el resultado funcional basándose en el ejercicio físico
y demostró que la realidad virtual es más eficaz para determinar la mejora general en comparación con el grupo control, en un entorno seguro y estimulante. A continuación, paso a leer las conclusiones que pueden observar en la pantalla, que son: la aplicación de técnicas de realidad virtual ha demostrado tener efectos beneficiosos, ya que mejora el equilibrio y la marcha en pacientes con Parkinson, bien aplicada sola o en combinación con otras terapias como la terapia convencional. Aunque la mejoría no parezca que se mantenga a largo plazo, sí se observan beneficios en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Sería conveniente la realización de más estudios en un futuro. Y con respecto a los objetivos, a las conclusiones, los protocolos utilizados para mejorar el equilibrio y la marcha en pacientes con Parkinson fueron las videoconsolas Wii Fit y Xbox 360, juegos de realidad virtual tridimensional, realidad virtual Nirvana, realidad virtual más cinta rodante y entrenamiento del equilibrio con realidad virtual. Las herramientas de medición más usadas para medir el equilibrio fueron Sensory Organization Test y Verbal Balance Scale, y las herramientas más usadas para medir la marcha fueron Time Up & Go y Dynamic Gait Index. Y con esto finaliza la presentación de dicho trabajo.